nutricional en la gestante, ¿no? Ujú. Siguiente. En cuanto a necesidades energéticas, vamos a exponer sobre necesidades del embarazo. Como ya sabemos, en el embarazo las necesidades nutricionales van a aumentar, ¿no? Tanto, por ejemplo, en las kilocalorías o también también en las vitaminas, en las proteínas y también como en tanto minerales, ¿no? Por ejemplo, nos dice, durante el primer mes de gestación, la madre debe estar bien nutrida para que la placenta que se forme o que sea sana, ¿no? Esto debido a que el embrión y los principales órganos del feto se forman a los 2 y 3 meses a partir de la concepción. Nos dice que en esta época va a ser muy importante y crítica para la salud del niño. Por ejemplo, los nutrientes requeridos van a provenir de la dieta de la madre o también de las reservas de su cuerpo de la madre. Y también nos dice que después del nacimiento y destete de un niño, la madre va a necesitar un tiempo más o menos para reabastecer sus reservas, ¿no? Que va a estar acumulado, ¿no? Esto va a suceder entre los 18 y 59 meses, ¿no? Después de, digamos, el parto. Y esto se va a asociar de manera significativa con un aumento en el riesgo de nacimiento prematuro, tanto de lactantes con el bajo peso al nacer y también lactantes pequeños para la edad gestacional. Nos dice que, por ejemplo, en desde la implantación o desde la concepción, el óvulo fertilizado nos dice que va a pesar más o menos de 100 microgramos y va a pasar a pesar más o menos 3 kilogramos en promedio. Y esto va a necesitar, por ende, mayor cantidad de aportes nutricionales, ¿no? Siguiente, compañera. Bueno, y esto va a ser muy importante, nos dice, a fin de sostener a la madre y el desarrollo del feto y también de la placenta. Nos dice desde el cuarto mes hasta el sexto mes o segundo trimestre, va a ser muy importante el gran aporte, ¿no? De energía. Esto principalmente para el crecimiento del útero, también otros tejidos, ¿no? Y también durante los meses de séptimo o a noveno o el tercer trimestre va a ser importante el aporte nutricional o energético. Va a estar dedicado principalmente al feto, ¿no? Y también a la placenta. Y esto para satisfacer esta carga metabólica y también para ahorrar las proteínas, ¿no? Para la formación de tejidos en una mujer embarazada. Más o menos van a necesitar más o menos 340 kilocalorías adicionales, ¿no? Por día en el segundo trimestre. Y en el tercer trimestre va a ser más o menos 452 kilocalorías adicionales por día en el tercer trimestre. Esto más o menos vamos a ver, ¿no? Va a haber un ligero aumento de las necesidades de kilocalorías, ¿no? Nos dice que la ingesta de energía debe atribuirse a lo largo del día. Y esto para mantener, ¿no? Siempre en adecuadas concentraciones de glucosa, ¿no? En sangre de la madre. Y que esto va a ser muy importante, ¿no? Que va a ser, nos dice que la glucosa va a ser muy importante como combustible principal, ¿no? Preferido para el feto. Siguiente, compañero. En cuanto a las necesidades de grasa, va a ser muy importante, ¿no? Nos dice más o menos el aporte de grasa más importante va a ser de los grasos esenciales, ¿no? O las insaturadas también, ¿no? Esto va a ser muy importante debido a la formación de órganos fetales, ¿no? Para el desarrollo de ácidos grasos esenciales. Más importante la cadena de N3 o de la omega 3, ¿no? Y la N6, que va a ser la omega 6 en las paredes va a ser muy importante, ¿no? Para la formación de las paredes celulares, ¿no? Y esto nos dice más o menos diariamente va a ser un aporte de graso de 620 gramos. Y un miembro importante como la omega 3 va a ser ¿no? el ácido docosahexaenoico o también comúnmente llamado como DH, ¿no? Que en inglés, ¿no?
que va a ser un componente muy importante para las membranas celulares, tanto del cerebro y de la retina, ¿no?, del feto. El DH va a ser muy importante tanto para el crecimiento fetal y también para la placenta. Y esto se va a transmitir en forma activa en el feto. Y esto dándose por preferencia por encima de otros grasas. Siguiente, compañero. Bueno, los ácidos grasos o la omega 6, como también se llama el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, ¿no?, que van a aumentar durante el embarazo, y también en la lactancia, ¿no?, en cantidades importantes, ¿no? Y las fuentes principales de, por ejemplo, de ácido linoleico de la omega 6 van a ser, por ejemplo, en los aceites de maíz, de cártamo o girasol, ¿no? En cuanto al ácido alfa-linolénico o la omega 3 va a ser muy importante, ¿no? Por ejemplo, la canola, que van a ser, que van a ser plantas, ¿no?, que se les va a extraer su aceite, ¿no? Por ejemplo, la canola o también la linaza, la soya y la nogal. Siguiente, compañero. En cuanto a las necesidades proteicas, nos dice, según algunos, por ejemplo, artículos o libros, que el aporte nutricional o proteico no va a ser, o sea, por ejemplo, si una mujer embarazada tiene un aporte nutricional normal, digamos, balanceado, no va a tener problemas. Pero en cambio, si otras mujeres, por ejemplo, que son las veganas o las vegetarianas, ahí sí van a necesitar generalmente un importante aporte nutricional o van a requerir adicionalmente, ¿no? Las proteínas va a ser muy importante para formar el tejido fetal, ¿no? Va a ser importante porque es estructural. Nos dice que, y también para formar sus propios tejidos, ¿no? Y también para aumentar el volumen sanguíneo. Esto con anticipación a la pérdida de sangre, ¿no?, durante el embarazo o parto. Nos dice que en las embarazadas su aporte va a aumentarse en 54% mayor en las mujeres que no están embarazadas. Y estas se van a traducir, ¿no?, nos dice, por ejemplo, en 2 tazas adicionales de leche. Es decir, esto se va a transformar, por ejemplo, en 16 gramos de proteína y también 42,5 gramos adicionales de carne, en lo cual se va a transformar en proteína específicamente en 10,5 gramos de proteína. Y esto nos dice que va a ser suficiente para el aumento, ¿no?, o requerimiento de las proteínas. Siguiente. En cuanto a las necesidades vitamínicas, las vitaminas hidrosolubles, nos dice que la vitamina C para una mujer embarazada va a aumentar en 13% mayor que una mujer no embarazada, ¿no? Esto va a ser necesaria para la formación tanto de colágeno y también de producción de tejido. La cantidad recomendada o diarias de vitamina B o del complejo B, y excepto de la biotina, van a aumentar de manera modesta, ¿no?, nos dice, durante la gestación. Y también el aumento de requerimientos va a ser comprensible, en particular de tiamina, niacina y de vitamina B6, que van a ser muy importantes como coenzimas, ¿no? Y también el metabolismo energético, por ejemplo, de la tiamina. Y otra vitamina más importante va a ser, o de especial interés, va a ser en el embarazo, la vitamina B12, que es la cianocobalamina, y el ácido fólico, o el B9, ¿no? Siguiente, compañero. En cuanto a la vitamina B12, nos dice que va a aumentar en apenas ligeramente, ¿no?, mayor para las mujeres durante el embarazo. Tanto en la placenta va a concentrar, ¿no?, esta vitamina. Y va a ser, como anteriormente mencioné, tanto como las proteínas, va a ser importante más que todo en mujeres, digamos, que son veganas, ¿no?, o que van a ser veganas estrictas, van a necesitar un aporte, un fuente de suplementación, ¿no? Y esto deben estar al tanto al contenido de la vitamina B12, ¿no? O también pueden buscar un consejo adicional, ¿no?, para así suplementar su vitamina B12, ¿no?
Y los alimentos son muy importantes en cuanto a la vitamina B12 van a ser más, por ejemplo, los productos de carne o de leche o productos lácteos, ¿no? Siguiente, compañero. En cuanto al ácido fólico, nos dice el requerimiento diario de ácido fólico para mujeres en edad reproductiva o en embarazo, nos dice que van a sintetizar o van a provenir a partir de alimentos, tanto, por ejemplo, eh, en cuanto, por ejemplo, en carnes o huevos, ¿no? Mm, Bueno, esto va, por ejemplo, las mujeres, mayormente van a necesitar las mujeres jóvenes o también, ¿no? Hispanas y también mujeres con bajos ingresos o con escolaridad menor o educación media o media superior. Siguiente. Bueno, en cuanto al requerimiento de la vitamina B12, nos dice que diariamente va a ser 600 microgramos, ¿no? Bueno, en este cuadro nos dice, por ejemplo, una comparación, ¿no? Tanto, por ejemplo, el requerimiento de nutrición en el embarazo y también en la lactancia. Y mayormente, por ejemplo, en este cuadro nos dice que mayormente un aporte nutricional va a ser más que todo en la lactancia y no en la gestación, ¿no? Pero excepto, ¿no? Por ejemplo, la vitamina del complejo B12 o el ácido fólico va a ser incluso antes de la gestación, ¿no? Que va a ser muy importante en la suplementación. Bueno, eso sería en cuanto a estos temas y va a pasar a mi compañero. Gracias. Mm, Gracias. A ver, Eh, continuamos con el siguiente tema. Ujú. pues sí, doctora. Doctora, Eh, ya, ¿se logra visualizar? Sí, ¿verdad? Ok, Sí, sí se bien, logra. vamos a continuar con las vitaminas liposolubles. Vamos a ver que el aporte dietético recomendado, tanto de la vitamina E y la vitamina K, van a ser iguales, tanto para embarazadas que para mujeres maduras o las que no están embarazadas. Pero antes de esto, vamos a recordar que las vitaminas liposolubles son la A, la D, la E y la K. Entonces, como les decía, la E y la K va a ser igual, su requerimiento va a ser igual tanto en embarazadas, mujeres maduras y no embarazadas. Ahora, en el embarazo, las vitaminas que sí van a tomar una mención especial va a ser la A y la D, las cuales vamos a tratar. Y vamos a ver que durante el embarazo normal, pues la placenta también va a transferir las cantidades limitadas, ¿no? De la vitamina K al feto. Aquí en el cuadro, como podemos ver, en el embarazo, vamos a ver cuánto necesitamos, por ejemplo, de vitamina A. En un embarazo de menores de 19 años, vamos a necesitar 750 microgramos por día. En un embarazo donde la gestante tiene de 19 a 50 años, vamos a necesitar unos 770 más o menos, un poco más. La vitamina C tenemos en menores de 19 años, 80 miligramos por día, microgramos por día, perdón, y 85 microgramos por día en 19 a 50 años. En la vitamina D tenemos 5 microgramos por día y igual en 19 a 50 años. En la vitamina E tenemos 15 miligramos por día en los menores de 19 años y igual para los de 19 a 50 años. Vamos a ir a ver, la vitamina B ya les comentó mi compañero. Bien, vamos a pasar a la vitamina D. Vamos a ver que la vitamina D va a tener la función de mantener las concentraciones séricas no sanas del calcio y del fósforo. Y a pesar de que la placenta, para producir esta vitamina D activa, o sea, la placenta nos produce esta vitamina, pero puede haber una deficiencia. ¿Y qué va a causar esta deficiencia? Que va a limitar la acumulación del mineral óseo en el feto. ¿Y esto qué va a afectar? A largo plazo va a afectar el estado óseo del feto o del bebé, ¿no? Y a corto plazo, ¿qué ha producido? Hay estudios que han demostrado que ha producido pues convulsiones hipocalcémicas en los bebés de una semana de nacidos. Bien, ahora con respecto a la vitamina A, vamos a ver que
A veces aquí podemos resaltar que más no es mejor, ya que las ingestas grandes de vitamina A que suelen ser consumidas por las embarazadas han sido relacionadas con defectos al nacimiento. ¿Qué nos dice esto? Que la vitamina A, que como retinol o como ácido retinoico superior a 10.000 unidades internacionales por día, o el tratamiento con isotretinoína, el cual es un tratamiento para el acné que se suelen utilizar las pacientes. Durante el primer trimestre del embarazo, pues aumenta el riesgo del síndrome del ácido retinoico. Ahora, ¿en qué consiste este síndrome del ácido retinoico? Pues este nos va a dar deformidades fetales, como cuáles, como el tamaño pequeño, la ausencia de orejas, conductos auditivos anormales o ausentes, malformaciones cerebrales o algunos defectos cardíacos. Ahora, aquí debemos tener en cuenta que se les recomienda constantemente a las mujeres embarazadas, por ejemplo, el hígado de res, el hígado de pollo, y aquí 85 gramos, por ejemplo, de hígado de res puede contener más o menos unos 27.000 unidades internacionales de, de la vitamina A. Y la misma cantidad que vendría a ser 85 gramos de hígado de pollo, pues podría contener unos 12.000 unidades internacionales y podemos ver que estaríamos sobrepasando, ¿no? Incluso lo superior que podríamos consumir de los 10.000 unidades. Y esto podría poner pues en riesgo al bebé. Y es por eso que cuando las mujeres embarazadas utilizan multivitamínicos, se debe que estos no contengan más de 5.000 unidades internacionales de vitamina A. Esto de la vitamina A preformada. ¿A qué nos referimos con preformada? A la que les mencionaba, al retinol o al ácido retinoico, que estas se van a obtener pues de la carne, de los productos lácteos, del pescado, pero también tenemos la provitamina A, la cual no está asociada a este síndrome y pues la podemos obtener de frutas y verduras de colores, ¿no? Y bueno, como les decía, esta vitamina A, la provitamina A, las que están siendo sustituidas con la vitamina A, la preformada, pues estas, las buenas, por así decirlo, serían las de betacarotenos, ¿no? Que no se asocian con estos efectos al nacimiento. Y es así como están sustituyendo en los multivitamínicos para las mujeres embarazadas. Bien, eh, como les venía mencionando, la isotretinoína pues es un tratamiento que utilizan para el acné grave y este nos da más o menos un riesgo de un 30% de malformaciones en el primer trimestre. Al contrario de algunos países donde existe este superávit de vitamina A, existe en otros lugares como en la India, donde hay un déficit, ¿no? Y es un mayor problema todavía, donde causa ceguera nocturna en las mujeres gestantes. Bien, ahora vamos a pasar a las necesidades de los minerales. Vamos a ver que uno de los principales minerales que vamos a tener es el hierro. También vamos a tocar el calcio, eh, el yodo, el fluoruro y el zinc. Aquí vemos también los requerimientos, ¿no? Cuánto necesitamos de estos. Como por ejemplo el calcio vamos a necesitar 1.300 miligramos por día en menores de 19 años y en gestantes de 19 a 50 años 1.000 miligramos al día. El fluoruro vamos a necesitar 3 miligramos por día. El yodo vamos a necesitar unos 220 picogramos, microgramos por día. Y el hierro unos 27 miligramos por día. El zinc unos 12 miligramos por día en menores de 19 años y 11 miligramos por día en 19 a 50 años. Bien. Bien, vamos a ver que en una mujer gestante, pues el volumen plasmático va a aumentar más o menos del 45 al 50%. Esto a las 34 semanas de gestación. Y vamos a ver que también la masa de sus eritrocitos no va a aumentar más o menos en un 33%. Ahora vamos a ver que el hierro de la madre pues también va a contribuir a los eritrocitos del feto, a la placenta y al cordón umbilical.
Entonces, como el resultado de todo esto, pues tenemos un costo neto de hierro en un embarazo simple de 1 gramo. Embarazo simple me refiero a un solo feto. Bien, vamos a ver que pacientes que tienen anemia moderada hay un doble de riesgo de muerte materna. Y ahora, la anemia materna también al inicio del embarazo aumenta en 2 a 3 veces el riesgo de parto prematuro y el de neonatos pues con bajo peso al nacer, ¿no? Y a largo plazo también está relacionado en las pruebas pues a niveles bajos de inteligencia, lenguaje, coordinación motora gruesa, atención cuando el niño alcanza pues los 5 años, ¿no? Ahora, pero ¿qué sucede con con el cuerpo de la gestante? El cuerpo se va a adaptar a todas las fuentes que tenga de hierro. ¿Cómo así? Pues la absorción de este mineral va a aumentar tanto en el segundo y en el tercer trimestre del embarazo. Vamos a ver que en gestantes con unas reservas adecuadas de hierro se va a aumentar en un 10% de la absorción, ¿no? del hierro ingerido. En gestantes con bajas reservas de hierro se aumenta esta absorción de un 20% y en pacientes ya con anemia se llega a aumentar hasta un 40% la absorción de este mineral. En general, la bibliografía nos recomienda pues 30 miligramos de hierro diarios después del primer trimestre. Sin embargo, según la norma técnica Calminza, eh, aquí, como vemos acá en el Perú, pues existe bastante, hay mucha prevalencia de la anemia. Entonces aquí se aplica un manejo preventivo de la anemia. ¿Cómo se da? Por ejemplo, tenemos el manejo preventivo en las mujeres gestantes. Esto se da de acuerdo a primero se le hace una medición de hemoglobina. La primera, idealmente deben ser 4 mediciones de hemoglobina. En la primera, que es dentro del primer trimestre, en el primer control prenatal y es ahí donde se inicia la suplementación. Ya en la segunda medición se dice que se da 3 meses después de esta primera medición o más o menos debe ser entre las 25 y 28 semanas de gestación. La tercera medición ya va a ser en la semana 34, 40 o nos menciona también pues antes del parto, ¿no? Y la cuarta ya pues 30 días postparto, ¿sí? Es ahí donde debe finalizar también la suplementación. Ahora, ¿cuál es la suplementación preventiva que nos dice la norma técnica? Pues nos dice que a partir de las 14 semanas de gestación se le debe administrar 60 miligramos de hierro más 400 microgramos de ácido fólico. Esto es una pastillita. Como nos dicen, el producto va a ser una tabletita de sulfato ferroso más ácido fólico. En caso de que la gestante no tolere, vamos a pasar a la tableta de hierro polimaltosado más ácido fólico. Esto va a tener una duración de una tableta por día, ¿no? Hasta los 30 días postparto. Ahora, hay gestantes donde inician su atención prenatal pues después de las 32 semanas. En ese caso, ¿qué se hace? Pues se les da 120 miligramos de hierro más 800 microgramos de ácido fólico, es decir, el doble de lo que normalmente se les da, ¿no? Entonces vamos a darles 2 pastillitas, 2 tabletas al día. Y bueno, eso sería con respecto a gestantes. Ahora, esto se dice que podrían tomarlo 1 hora o 2 horas después de la comida, o lo ideal es en ayunas, pero a muchas gestantes les causa náuseas, vómitos, entonces no toleran. Bueno, también tenemos el manejo ya terapéutico de la anemia propiamente dicha cuando ya está diagnosticada, ¿no? Y es así como nos dice la norma técnica, donde es una anemia severa, menos de 7 de hemoglobina, moderada de 7 a 9.9 y leve de 10 a 10.9, ¿no? Y mayor o igual a 11 sería normal. Claro que con sus factores de corrección a partir de 1000 metros de altura en adelante. A ver, bien. Ahora, ¿cuál sería el tratamiento? En una anemia leve se dice que se va a dar 120 miligramos de hierro elemental más 800 microgramos de ácido fólico diario, es decir, 2 tabletas diarias. Igual, ¿cómo lo vamos a dar? Vamos a darlo como sulfato ferroso más ácido fólico o hierro polimaltosado más ácido fólico. Y la duración va a ser 6 meses. Ahora, el control de hemoglobina va a ser cada 4 semanas
hasta que la hemoglobina alcance valores de 11 gramos por decilitro o más. Una vez que alcanzan estos 11 gramos por decilitro, pasamos al manejo preventivo de la anemia, ¿no? Ahora, en una anemia moderada, de igual manera, vamos a tratar, y una anemia severa ya eh, se va a tratar en un establecimiento de mayor complejidad, ¿no? Bien, a ver, vamos a pasar ahora al calcio. Vamos a ver que en el calcio, una mujer gestante va a necesitar más o menos entre 25 y 30 gramos de calcio. Estos se van a transferir pues al feto y más o menos a las 28 semanas se va a depositar unos 100 miligramos por día en el esqueleto fetal. Pero a las 35 semanas ya se van a depositar unos 350 miligramos por día más o menos. A ver, de ahí, ahora vamos a ver también que en el embarazo pues se va a absorber más calcio por el intestino, esto debido al aumento de la vitamina D de la madre y todo ello pues para satisfacer las necesidades del feto, ¿no? Esto por adaptación. Usualmente no usualmente, raras veces las gestantes sufren de una osteoporosis transitoria, ¿no? Que es, suele ser raro, pero de vez en cuando sucede y usualmente es en las caderas, tienen dolor y sobre todo en la cadera izquierda. Bien, ahora vamos a pasar al yodo, fluoruro y el zinc. Vamos a comenzar con el yodo. Vamos a ver que como parte de las hormonas pues, tiroideas tenemos a yodo que va a ser esencial para controlar el metabolismo. Y vamos a ver que en la segunda mitad del embarazo pues el gasto energético en reposo va a aumentar hasta un 23%, ¿no? Y el aporte dietético recomendado de yodo pues va a aumentar entre el 46 y 93% para las mujeres embarazadas. Y ahora su deficiencia, ¿qué nos puede causar? Pues puede causar cretinismo, ¿no? Ahora, ¿cómo cubrimos estos requerimientos? Usualmente se cubre pues con el uso de sal yodada, ¿no? Bien. Ahora vamos a pasar al fluoruro. Vamos a ver que el feto pues va a comenzar a desarrollar sus dientes más o menos a la 10ª o 12ª semana del embarazo, ¿no? Vamos a ver que el fluoruro va a cruzar la barrera placentaria y se va a encontrar pues en los dientes fetales. Y bien, con respecto al zinc, vamos a ver que el zinc no se moviliza de los tejidos de la madre. ¿Eso qué significa? Que las reservas de zinc de la madre no van a pasar al feto. Y por ende, pues el zinc que consume la madre va a ser el que va a pasar al feto. Bien, pasemos al agua y al aumento de peso. Vamos a ver que el volumen plasmático durante el embarazo se va a expandir más o menos en un 50% y requiere pues una ingesta de líquidos de más o menos 9 tazas diarias, ¿no? Ahora, con respecto al aumento de peso recomendado en el embarazo, en el libro pues nos dice más o menos observando el índice de masa corporal. Si vemos que tiene menor a 19,8 de IMC, o sea, bajo, más o menos debe aumentar entre 12,5 a 18 kilogramos en el embarazo. Ahora, si la paciente tiene de 19,8 a 26 en IMC, o sea, en un IMC normal, 11,5 a 16 kilos. Ahora, si tiene un IMC alto, ¿no? De 26 a 29, debería aumentar de 7 a 11,5 kilogramos. O en caso de que tenga un IMC mayor a 29 y sea obesa, pues debe aumentar más o menos unos 6,8 kilogramos, ¿no? En promedio, pues una mujer que tiene un peso normal debe subir más o menos de 1 a 2 kilos en el primer trimestre y ya después de medio kilo por semana en el resto del embarazo. Pero más o menos en todo el embarazo llegan a subir entre 12 y 15 kilos. Ahora, adquirir menos del peso recomendado se va a asociar pues a un retraso del crecimiento fetal, bajo peso al nacimiento, aumento en la mortalidad perinatal, ¿no? Y la adquisición ya también de un mayor peso. Van a ser bebés más grandes, partos por cesárea, retención del peso después del parto,
También puede cursar con una diabetes gestacional, puede terminar en una preeclampsia, ¿no? Bien, mi compañero va a continuar. Entonces, ¿cuánto tiene que ganar una gestante de peso aproximadamente? Entonces, a rasgos generales, como le Ujú, venía diciendo, gana de 12 a 15 kilos. ujú. Pero de acuerdo a lo que encontramos, por ejemplo, en el libro, aquí nos dice de acuerdo al IMC. Claro, eso es importante, ¿no? Una paciente obesa no va a ganar la misma cantidad de peso que una persona con peso normal. Entonces, en general sí, debe ser más o menos unos 12 kilos, pero si la paciente es obesa, pues tiene que ganar menos peso. ¿Ah? Sí. Muy bien, continuemos. Ok, doctora, compañeros, muy buenas noches. Vamos a continuar con el tema de patrones alimenticios. Más o menos se refiere a los requerimientos obligatorios o necesarios que debe tener la paciente, incluso antes de la gestación, en el momento de la gestación y postparto también. ¿Lo puedes poner en patrón alimenticio, por favor? Bien, bien, siguiente. Este tema de patrón alimenticio lo sacamos de la guía técnica de Consejería Nutricional del Ministerio de Salud, tanto en la gestante y en la puérpera. Eh, Nos menciona que el hecho de que tenga requerimientos energéticos, ya sea adecuado en el crecimiento fetal y placentario y, bueno, y otros tejidos maternos asociados, eh, no debemos descuidar el adecuado peso materno, ¿no? Su composición corporal y también la actividad física que debe de cumplir durante este periodo gestacional. Bien, según la guía, el costo energético que debe tener la mujer embarazada por el depósito de proteínas es en un 0% en el primer trimestre, pasando a un 20% en el segundo trimestre y en un tercer trimestre a un 80%. Eh, Esto nos va a determinar en sí el peso ponderado o al final del periodo del parto, no, bueno, al final del periodo en la gestante, ¿no? Que más o menos va a promediar entre los 11, 16, otras bibliografías de 12 hasta 15 kilogramos. Y según ven el cuadro de abajo, nos menciona también las cantidades de estos tejidos maternos y con sus pesos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos primero el feto de 3.1 hasta 3.4 kilogramos, siempre y cuando sea un peso normal. También de la placenta con 900 gramos, eh, y así entre varios, ¿no? Que encontramos en el cuadro. Y si hacemos una sumatoria de estos, se va a encontrar en el rango de 11 a 16 kilogramos. Bien, en una mujer gestante no obesa, la cantidad de kilocalorías también va a ser acorde al tiempo, ¿no? En el primer trimestre será de 85 kilocalorías al día, en el segundo trimestre será de 285 kilocalorías al día y en el tercer trimestre de 475 kilocalorías al día. Eh, Esto en total, en todo el periodo de la gestación, hace un total de 77.000 kilocalorías. Bien, pero normalmente las mujeres gestantes no van a su control en el primer trimestre. Y se menciona, según la guía, es que se debe adicionar, ¿no? a las calorías que se requieren en el segundo trimestre y se debe adicionar 85 kilocalorías, dando un total de 360 kilocalorías, ¿no? En un redondeo. Se continúa con estas kilocalorías en el segundo trimestre y en el tercer trimestre también llega a aumentarse, ¿no? Hasta llegar a 675 kilocalorías. Eso, como les menciono, siempre y cuando la mujer no haya ido en su primer trimestre a su control, ¿no? Y no haya tenido ese debido consumo de kilocalorías. Bien, siguiente, por favor. Bien, acá en este cuadro, también en la guía, menciona según
las mujeres gestantes, el requerimiento, ¿no?, que tienen las mujeres gestantes con bajo peso y cuánto debe de ganar. Aquí lo divide en dos grupos, que es en mujeres de 18 a 29 años y según su índice de masa corporal y cuánto debe de ganar según su peso, y también en mujeres de 30 a 59 años, ¿no? Esto en el medio tanto rural como en el medio urbano. Y bueno, nos da un promedio, ¿no?, al final de la tabla, con un total de 2.045 kilocalorías en mujeres de 18 a 29 años y en mujeres de 30 a 59 años con 2.080 kilocalorías. ¿Le das uno más? Siguiente. Ya, bien. Aquí vemos una ficha de monitoreo en mujeres que tienen bajo peso, ya, porque hay otras fichas que son en mujeres que tienen peso normal y en peso, en mujeres gestantes obesas, ¿ya? La diferencia es la curva que ven, la rosada, esa empieza a inclinarse, ¿ya? Un poco más inclinado en mujeres con peso normal y mucho más inclinado en mujeres obesas, ¿no?, gestantes obesas. Y es más o menos como los percentiles, ¿no? En el lado izquierdo vemos el peso de ganancia en kilogramos. En el lado de abajo vemos el tiempo, ¿no?, ya sea en el primer, en el segundo y en el tercer trimestre, y un puntaje a la derecha. Bien, y ahí se llena cada vez en sus controles. Bien, siguiente, por favor. Bien, acá hay un listado de alimentos nutritivos y económicos a nivel regional, ¿no? Y ya sea en la costa, en la sierra y en la selva. Y lo que más debemos de priorizar en mujeres gestantes son las proteínas, el hierro, como bien lo mencionó la compañera, la vitamina A y la vitamina C. Y hay una relación ahí de alimentos que podemos encontrar en la sierra. Bien, incluso nos dan dos tipos de alimentos, que es el capcha de habas con quinoa y el guiso de hígado de pollo con puré de tarwi. Algo importante en mujeres gestantes es que debe cumplir sus 3 raciones de alimentos al día, más un refrigerio. Siguiente, por favor. Y este refrigerio debe ser, o recomienda, según esta guía técnica, puede ser un chifa de quinoa, más limonada, más durazno, e incluso ahí abajo nos indica su aporte nutricional, ¿no? Con 284 kilocalorías de proteína nos da 14.9 gramos y de hierro 1.9 miligramos. Bien, y si no se opta por este refrigerio, por el otro, ¿no?, que es el chuño rebozado con huevo, más limonada, más mandarina. Siguiente, por favor. Bien, según lo mencionaba, no, te pasaste, uno antes. Creo que es uno más antes. Ya, no. ¿Dónde está eso de hierro? Ya, y hay uno más. Ya. Bien, como les mencionaba, uno de los de fuente de hierro va a ser los alimentos de origen animal, ¿no? Esto también, el requerimiento de hierro va a ser de acuerdo a los periodos, ya sea en mujeres no embarazadas, como vemos en el cuadro, es más o menos de 1.5 miligramos, hasta que llegamos a una mujer embarazada, a una madre, que va a necesitar más requerimientos de hierro, porque también debe alimentar al feto. Y incluso debe aumentar más en el tercer trimestre, ¿no? Después, también en la lactancia, que ya es más disminuida, y continuamos con la menstruación, ¿no? Un dato importante es de que por cada miligramo o por cada consumo de hierro de origen animal que haya, solamente se va a reabsorber del 15 al 35%.
El hierro en sí nos va o va a ayudar a las mujeres gestantes en el desarrollo del feto, en la placenta, en la síntesis de eritrocitos adicionales, en pérdidas de sangre en el parto, evitar también niños y niñas con bajo peso al nacer, prevenir las anemias y por ende también prevenir los partos prematuros. También evita o previene los riesgos de mortalidad materna y también alteraciones en la conducta de los hijos. Bien, siguiente, por favor. Bien, también según la guía, como les indicaba, para cada 100 gramos de hierro de alimento de origen vegetal, nos va a dar, por ejemplo, aquí en la sangre de pollo cocida, 29.5 miligramos de hierro, el vaso con 28.7, y en menos cantidad el pollo, la pulpa, ¿no? Con 1.5 miligramos. Bien. Siguiente, por favor. Bien, esto es en qué momento la gestante debe de adquirir, ¿no? Los suplementos como ácido fólico y de hierro, ¿no? Esto, según las guías técnicas de suplemento y tratamiento, debe ser después de las 14 semanas y también según el base libro que optamos. Pero se puede consumir el ácido fólico, esto es importante creo yo, porque el ácido fólico de una manera profiláctica, y esto es antes de las 14 semanas, ¿ya? Entre la 1, 2, 3 hasta la 13ª semana, con como prevención en una cantidad de 500 miligramos, ¿no? No, microgramos. Y pasando las 14 semanas, se le adiciona a sulfato ferroso, ¿no? Más 400 microgramos. En el caso del hierro, la dosis diaria después de las 14 semanas es de 300 miligramos, ¿ya? Se le adiciona hasta incluso 2 meses después del parto y se le aumenta en la semana 32, ya con 600 miligramos. Estos consumos de alimento de origen animal, tanto en el ácido fólico, en el calcio, vitamina A y el zinc, nos ayudan el ácido fólico en la producción del ADN, crecimiento pobre del feto o placenta, evita, ¿no?, este crecimiento pobre del feto, también defectos del tubo neural, importante en el primer mes, ¿no? Y es recomendable antes del embarazo, ¿ya? El calcio evita pérdidas de este mineral en los huesos. Hay evidencia de un aumento en el riesgo de hipertensión, de sufrir preeclampsia y eclampsia. También previene la osteoporosis en la edad adulta y lo encontramos mayormente en la leche, en el yogurt o queso. La vitamina A de origen animal ayuda en el crecimiento y protección de las mucosas y eso nos va a defender contra las infecciones. Y en el zinc también que encontramos en alimentos de carnes rojas, mariscos y vísceras. Y la evidencia es que mejora el peso y la talla del niño al nacer. Y uno más, todo esto lo encontramos en el tratamiento y suplementación de fierro, ¿no?, del Ministerio de Salud. Bien, siguiente. Ahora, ¿qué sustancias se deben evitar en el embarazo? Primero, el alcohol, ¿no? Porque el alcohol va a cruzar de frente a la placenta, ¿no? Le das uno, por favor. Y lo malo es que, así como una persona adulta que tiene las enzimas que pueden desintoxicar el alcohol, no lo tiene el feto. Entonces, es por eso que es sumamente dañino. Ya, uno más le das. Bueno, en el caso de que se haya incumplido esto, va a tener lo que es el síndrome alcohólico fetal. Esto diagnosticado en los niños de 4 a 14 años. Y entre ellos tenemos 3 rasgos a diferenciar, ¿no? Acá es que son muy característicos de este síndrome alcohólico fetal.
Uno que es, como ven en la imagen, no tiene ese surco nasolabial liso. El labio superior es más delgado y las hendiduras palpebrales son cortas. Y también va a tener problemas del crecimiento y anormalidades en el sistema nervioso central. Se dice que es más vulnerable, según el libro base, en el primer trimestre. Bien, otro alimento a evitar son los quesos suaves y alimentos lisos para comerse, porque esto nos va a dar una listeriosis que es causada por el agente de Listeria monocitógenes. ¿Ya? Esto siempre se encuentra en estos alimentos, ¿no? Que son más o menos como crudos y incluso cuando no se lavan son más dañinos. Bien, esta Listeria monocitógenes va a crecer en un pH de 5, refrigerado y hasta un 12% en concentraciones de sal. Su periodo de incubación es de 3 a 7 días y como ven en la imagen, esta listeriosis va a dar también lo que es la meningoencefalitis y la septicemia, y también cruza hacia el feto, ¿no? O sea, hace mal tanto a la madre como en el feto, en ambos. Bien, otro alimento a evitar son ciertas cantidades o ciertas especies y cantidades de pescado, porque aquí vamos a encontrar algunas cantidades de mercurio. ¿Y de qué forma? En forma de mercurio de metilo, ¿no? Que es su forma más tóxica. ¿En qué alimentos? Según el libro base, en el tiburón, en el pez espada, en la caballa real y en el blanquillo cancelo. No, camello, blanquillo camello. Y aquellos pescados que tienen menor cantidad de mercurio son los camarones, el atún enlatado sin aceite, el salmón y el bagre, ¿no? Que se recomienda en un 340 gramos o 12 onzas. Y el mejor en estos pescados es el filete de bonito del norte, según el libro base. El consumo de mercurio temprano, errónea, ¿no? Por el consumo de estos pescados que contienen el mercurio de metilo, va a dar deficiencia en la atención, en la función motora fina, en el lenguaje, capacidades visuales y en la memoria. Bien, siguiente, por favor. Y bueno, por último, también las carnes mal cocidas o productos agrícolas sin lavar y arena para gatos. Y si es de gatos, es por una infección por la toxoplasmosis gondii, ¿no? Que debe estar muy alejada de las gestantes. Lo que va a provocar en el feto es un retraso mental, ceguera y epilepsia. Bueno, ahora con los tratamientos, esta infección ha reducido en un 50%. Y una recomendación que da es que siempre los alimentos deben ser cocidos, se deben lavar y obviamente deben evitar los gatos. Y bien, por último la cafeína, ¿no? Se debe evitar la cafeína más de 300 miligramos por día, ¿ya? En general, ¿ya? Si fuera mejor, pues nada, ¿no? Ni el café ni la cafeína se han asociado con partos prematuros. Bueno, se han asociado con partos prematuros, y también es poco probable que produzca aborto y crecimiento inadecuado del feto. Y ahí, como vemos en la imagen de abajo, hay diferentes presentaciones y sus cantidades de café y cafeína. Bien, eso es todo con respecto a mi exposición. Gracias, doctora. Muchas gracias por la exposición. A ver, ¿quién continúa? Yo, doctora. Con problemas y complicaciones del embarazo. Bueno, continuando con la exposición, decir que los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo de una mujer durante el embarazo pueden causar diversos padecimientos, algunos de los cuales son muy comunes, como la náusea matutina, los calambres en las piernas, y por lo regular estos son molestos. Otras alteraciones, como la hipertensión, que se da durante el embarazo, la diabetes gestacional, pueden ser peligrosos y demandan intervención médica, y no son, bueno, tan comunes como los primeros que mencioné.
Los problemas comunes podrían ser, como ya lo dije, la náusea matutina, calambres en las piernas, estreñimiento y acidez estomacal. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la náusea matutina. Esta está producida por cambios hormonales, algunos de los cuales provocan la relajación del tono muscular gastrointestinal, causan náusea y vómitos en el brazo, y alrededor del 70-80% de las embarazadas sienten náusea, cerca de la mitad experimenta vómitos. En comparación con las mujeres que no tuvieron este problema, aquellas que lo sufrieron consumen mucho menos carne y más carbohidratos durante el primer trimestre. Además, las mujeres con náusea matutina dieron a luz media semana o una semana antes de que las mujeres que no la presentaron. ¿Y cómo se pueden evitar? Bueno, se puede evitar evitando los alimentos grasos, comiendo frutas, comiendo carbohidratos, complejos en comidas pequeñas y frecuentes, consumir alimentos fríos en lugar de calientes, beber líquidos entre comidas y tener un refrigerio alto en proteínas antes de ir a dormir. Otro problema es la acidez estomacal, es sensación ardorosa por debajo del esternón y se denomina acidez. Los cambios hormonales causan la relajación del esfínter cardíaco, localizado entre el estómago y el esófago. Esto y la presión ascendente sobre el diafragma debido al útero en crecimiento pueden causar reflujo de los contenidos gástricos hacia el esófago y la sensación de ardor. Las embarazadas no deben de automedicarse con bicarbonato de sodio o antiácidos, porque el bicarbonato puede absorberse y producir alcalosis. Y los antiácidos reducen la absorción de hierro al disminuir los ácidos gástricos, lo cual en consecuencia nos traería un riesgo de anemia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a los calambres en las piernas, estos son frecuentes. Las embarazadas se quejan de calambres y una causa puede ser la irritabilidad neuromuscular debido a la baja concentración sérica de calcio. Pero la evidencia de que la administración suplementaria de calcio reduzca los calambres es débil, es endeble debido a su estrecha relación con el metabolismo de este, ¿no? Y se ha propuesto que la deficiencia de magnesio causa este problema. Sin embargo, los suplementos de magnesio no producen un efecto significativo sobre la frecuencia o intensidad de los calambres en las piernas. Conservar una buena hidratación es de primordial importancia y seguido del mantenimiento de ingestas adecuadas de potasio, sodio, calcio y magnesio. En cuanto al estreñimiento, la reducción del tono muscular gastrointestinal, como lo mencioné, y el crecimiento del útero presiona los intestinos, causando estreñimiento que puede afectar hasta el 24% de las embarazadas. La ingesta adecuada de líquidos, el ejercicio regular y una dieta alta en fibra deberían aliviar este trastorno. En términos ideales, la cantidad sugerida de fibra a ingerir es de 30 gramos por día y debe obtenerse de los alimentos más que de fármacos. La siguiente, por favor. Bueno, y acá tenemos al síndrome de Pica. ¿Qué es el síndrome de Pica? Esta es la ingestión compulsiva de alimentos, de productos no alimenticios, como arcilla, almidón, incluso tierra, bicarbonato de sodio, hielo. Es un comportamiento antiguo, algo más notable en algunas regiones del sur de Estados Unidos, en donde se ven personas de bajos recursos. Las preocupaciones de salud que acarrean a este síndrome podría ser una nutrición inadecuada debido a la sustitución de alimentos con productos no nutritivos, anemia por deficiencia de hierro y estreñimiento, y también envenenamiento por plomo. La ingestión de grandes cantidades de bicarbonato ha causado alcalosis grave, que en un inicio se consideró como preeclampsia atípica antes de que se descubriera la presencia del síndrome de Pica. La siguiente, por favor. Bueno, las complicaciones del embarazo. 3 complicaciones del embarazo con ramificaciones nutricionales son las siguientes. La hiperemesis gravídica, es decir, la náusea y vómito intenso que persisten después de la 14ª semana de embarazo. Se conoce, claro, como hiperemesis. Los trastornos hipertensivos del embarazo, que afectan del 6 a 8% de las embarazadas, incluyen hipertensión crónica, gestacional, preeclampsia y eclampsia. Y la diabetes gestacional. La aparición de diabetes durante el embarazo o diabetes gestacional se considera como una forma de diabetes tipo 2, que en general aparece entre las semanas 24 y 28. La siguiente, por favor. Bueno,
Hiperemesis gravídica se desarrolla con más frecuencia en países occidentales y en los primeros embarazos. Se estima que ocurre en un 2% de los embarazos y puede ser mortal, ya que causa deshidratación, desequilibrio de electrolitos, pérdida de peso, rara vez rotura esofágica o insuficiencia renal. Como resultado de la hiperemesis gravídica, puede haber grandes deficiencias vitamínicas. La deficiencia de vitamina K en un lactante prematuro de 32 semanas podría causar grave hemorragia intracraneal. Las deficiencias de vitamina B6 y B12 pueden provocar neuropatía periférica y la deficiencia de tiamina ha producido también encefalopatía de Wernicke en pacientes embarazadas. La hiperemesis gravídica requiere tratamiento para la salud tanto de la madre como del feto y se han empleado muchos abordajes para como la pirodoxina, jengibre, rehidratación, antieméticos, tratamientos con corticosteroides y tratamientos de sostén con nutrición enteral y parenteral. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos trastornos afectan del 6 a 8% de embarazadas e incluyen hipertensión crónica, gestacional, preeclampsia y eclampsia. Me refiero a los trastornos hipertensivos del embarazo. La hipertensión se define como una presión arterial sistólica mayor a 140 o presión arterial diastólica mayor a 90. La hipertensión crónica existe antes del embarazo o diagnosticada en retrospectiva cuando la hipertensión gestacional o la hipertensión de preeclampsia no se resuelven luego del parto. La presión arterial sistólica mayor a 160 o la diastólica mayor a 110 se asocia con aumento de riesgo de parto prematuro y retrasos de crecimiento en el feto o mortalidad fetal. La hipertensión gestacional ocurre después de las 20 semanas de gestación sin proteinuria y cerca del 25% de estas mujeres desarrollará preeclampsia. Y la preeclampsia, bueno, la preeclampsia ocurre después de las 20 semanas de gestación con proteinuria y afecta del 3 al 5% de las embarazadas. Esto en Estados Unidos, y los factores de riesgo de preeclampsia incluyen primer embarazo, embarazos múltiples, madres mayores a 35 años, obesidad, antecedentes de preeclampsia e hipertensión crónica. Y la eclampsia, bueno, es la aparición de convulsiones que no se pueden atribuir a otros origen en mujeres con preeclampsia. Constituye una urgencia obstétrica y la mujer requiere de cuidados intensivos porque está en alto riesgo de hemorragia cerebral, de insuficiencia renal o colapso circulatorio. El feto también corre grave peligro en este tipo de casos. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y ahora hablemos acerca de la diabetes gestacional. Esta afecta de 3 al 7% de las embarazadas, quienes parecen tener una predisposición a la resistencia a la insulina y a la diabetes tipo 2. Los cambios fisiológicos del embarazo ponen de manifiesto el padecimiento y los factores de riesgo de diabetes gestacional son los siguientes: ocurrencia de diabetes gestacional en un embarazo previo, parto anterior de un bebé que haya pesado más de 4 kilogramos, antecedentes familiares de diabetes y obesidad materna. La mayoría de las mujeres regresa a sus niveles normales de glucosa después del parto. Sin embargo, es posible de que 40 a 60% de ellas desarrolle diabetes tipo 2 en 15 a 20 años. Conservar un peso corporal razonable, llevar un programa regular de ejercicios disminuye el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 debido a que la insulina no cruza la placenta. El uso de esta sustancia es el método recomendado para controlar la glucosa en sangre durante el embarazo. La siguiente, por favor. Esto sería todo, doctora, compañeros. Muchas gracias. Okay, muchas gracias. La última diapositiva de bibliografía ha sido de todos, de los 4, ¿sí? Sí, doctora. Es de los 4. Ya. Ok, también han cumplido el tiempo, está muy bien. Solamente una pregunta para redondear toda la exposición. Entonces, ¿las gestantes tienen que recibir suplementos vitamínicos? ¿Sí o no? ¿Y cuáles? Cualquiera de los 4 puede responder. Doctora, sí puede recibir suplementos, pero como venía diciéndoles, como por ejemplo, se debe tener cuidado con la vitamina A. Ahora, otros suplementos que no son tan indispensables vendría a ser la vitamina E y la K, porque tenemos las necesidades iguales, tanto en una embarazada,
Entonces, esos no, los suplementos principales que sí se deberían considerar son el hierro y el ácido fólico, principalmente, doctora. El calcio también. Ok. ¿Alguna otra opinión del grupo? Ah, doctora, doctora. Ujú. Bueno, nos dice que en cuanto a las vitaminas, en una mujer, digamos, con nutrición balanceada no es necesario, no es tan necesario, pero en cuanto, digamos, en ácido fólico, sí, incluso antes de la concepción, ¿no? Pero también dice que también en una, por ejemplo, puede haber una megavitaminosis en cuanto, digamos, a suministro de vitaminas, ¿no? Por ejemplo, pueden incluso causar malformaciones, por ejemplo, en cuanto a la vitamina A y D. Entonces, no habría, recalcando, no habría un problema, digamos, que una persona consume balanceadamente digamos, su alimentación y Ujú. eso no sería. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que han mencionado. Recuerden que muchas veces los pacientes piensan que tienen que recibir suplementos nutricionales de forma obligatoria y no es tanto así. Sobre todo en las gestantes hay que tener cuidado de no pasarnos del peso meta tampoco, ¿no? Recuerden que el hecho de que haya bebés macrosómicos o gestantes que ganen demasiado peso durante la gestación también es un factor de riesgo para enfermedades crónicas. Pero sí es importante lo del ácido fólico y del hierro. El ácido fólico tiene que recibirse tal cual lo han mencionado y se tiene que recibir 3 meses antes de la concepción en aquellas gestaciones que son programadas, pues más planificadas, para evitar los defectos del tubo neural, ¿no? ¿Alguna pregunta de los demás para sus compañeros? Sí, doctora. Sí, por favor, puede decirlo. Doctora, cuando una mujer tiene sobrepeso, ¿se tiene que evitar la restricción energética o proteica? Esto en sí, como usted lo mencionó, para evitar, por ejemplo, un bebé macrosómico. Uh-huh. ¿Alguno de los ponentes? Sí, doctora. Bien, según el sobrepeso y todo, esto no evidencia de que se debe de seguir consumir o se debe de evitar las proteínas y la energía, porque recordemos que no solamente se está alimentando a la madre, sino que también el feto. Ahora, si es que dejamos o restringimos esta energía o la proteína, eh, también nos puede dañar al feto, ¿no? En su crecimiento fetal y como también lo mencionaba, puede ser un riesgo de preeclampsia o de hipertensión. Uh-huh. Sí, muy bien. Efectivamente, no es que tengamos una restricción calórica, porque no les bajamos totalmente las kilocalorías. O sea, lo mínimo que se le puede dar es de 2000 kilocalorías a una paciente. Un paciente que no normal, con sobrepeso, obesidad, se puede restringir todavía más las kilocalorías. Pero en las gestantes, las dietas por debajo de 2000 kilocalorías están asociadas al sufrimiento del bebé. Por consiguiente, no se dan dietas demasiado restrictivas, pero lo que sí hay que suspender en estos casos, pues, es totalmente las comidas vacías. La paciente gestante tiene que tener una alimentación balanceada y muy, muy nutritiva y evitar todo tipo de comidas industrializadas, básicamente. Y la ganancia de peso tiene que ir de acuerdo a lo que hemos mencionado. Usualmente los pacientes que sufren de obesidad y ganan mucho peso es porque más bien están comiendo mucha comida vacía, ¿no? Frituras o pastelería o cosas así. Entonces hay que ser más estrictos con ellos. Peor si tienen diabetes gestacional. Que no es que se le restrinja las kilocalorías, sino que vamos a mejorar la calidad de los carbohidratos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya, doctora. Sí, Miriam, tu pregunta. Buenas noches. Ya. Mi pregunta era, ¿qué relación tiene la baja concentración de vitaminas en relación a la función renal de la mujer gestante? ¿Ya? ¿Alguien quiere responder de los ponentes? No se escuchó bien, doctora. Bueno, yo no escuché. ¿Podría repetir, por favor, la pregunta de la compañera? Lo que estaba preguntando era si el déficit de algún tipo de vitamina tiene relación con problemas renales en la gestante. Bueno, es una pregunta un poco más complicada, ¿no? Tendríamos que ver si de repente la deficiencia de lo que hemos mencionado, que podría ser el hierro, la mala alimentación, podría de alguna u otra manera aumentar el riesgo de preeclampsia, que justo el último expositor lo dijo, y eso a largo plazo podría empeorar el problema renal. De igual forma, las dietas con mucha carga de sodio, ¿no? Pero en general solamente vitaminas, la verdad que no he leído de ese caso.
Doctora, más me iba porque, por ejemplo, en la mujer gestante, la tasa de filtración glomerular aumenta, entonces hay mayor excreción de vitaminas. Entonces, no tanto a un problema renal, sino se Ah, produce la excreción de vitaminas y otros compuestos, ¿no? Por eso es que también se le debería suplementar a la gestante. Bueno, por lo menos eso es lo que leía en alguna de las claro. O sea, por eso, como hemos visto los tablas de requerimientos, la gestante tiene un requerimiento mayor que una mujer no gestante. Entonces, como ellos como pierden o excretan más vitaminas, se tiene que aumentar todos los requerimientos de todas las vitaminas que hemos mencionado. Ujú. Listo, muy bien. Muchas gracias a los expositores. Ha estado muy buena la exposición. Vamos a pasar a llamar lista del grupo B que nos faltaba para hacer la clase teórica. Hasta la fecha, lo hemos visto en las exposiciones, más que todo el lado fisiológico de cada etapa de la vida. Entonces, ya vamos a empezar a ver patologías, ¿ya? La desnutrición es una condición patológica, inespecífica, que puede ser reversible o no, que es ocasionada por la carencia de múltiples nutrientes y es derivado de un desequilibrio, que puede ser por un insuficiente aporte de energía o un gasto excesivo o la combinación de ambos. O sea, puede ser una persona que está comiendo muy poco o que no tolera la dieta, o personas que tienen un alto grado de catabolismo debido a alguna enfermedad grave, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la desnutrición en un paciente que es adulto, recuerden siempre que lo primero que se tiene que realizar es un tamizaje para el riesgo de desnutrición. Esto lo hemos sacado de la guía del seguro de salud, ¿ya? Sobre cómo se tiene que tratar la desnutrición en el adulto. Entonces, el tamizaje se tiene que realizar en los pacientes que ingresen a hospitalización dentro de las primeras 24 a 48 horas. También se debe hacer en consulta externa en la primera evaluación, y en los pacientes hospitalizados deberíamos hacerlo cada semana para ver cómo va su grado nutricional. Y en consulta externa cada vez que nosotros tengamos algún nuevo síntoma, si de repente el paciente viene con algún tipo de diarrea crónica, náuseas, vómitos o disminución de peso inexplicable o lo contrario, entonces hay que volver a hacer la evaluación de riesgo nutricional. Lo del riesgo nutricional ya lo hemos hablado en las primeras clases teóricas, que hemos visto varias escalas que podemos utilizar para ver si el paciente está en riesgo o no está en riesgo. Entonces, lo que deberíamos hacer es eso. Primero, hacer el tamizaje. Como hemos dicho, puede ser en un paciente que está hospitalizado o un paciente que viene por consultorio externo. Hay varias herramientas. En esta guía nos están recomendando, por ejemplo, el MAS y el MST. Y para pacientes adultos mayores, el MNA-ESF, que esos son los puntajes, ¿no? Una vez que nosotros hemos visto, hemos tamizado al paciente y según este tamizaje el paciente tiene riesgo de desnutrición, vamos a una evaluación nutricional más específica, ¿ya? Donde vamos a ver los valores antropométricos, la composición corporal, los exámenes de sangre y hacemos una evaluación también dietética para ver si el paciente está comiendo adecuadamente o no. Si el tamizaje sale que el paciente está bien, que no tiene riesgo, pues como les he mencionado, en hospitalización deberíamos volverle a hacer en una semana. Y en el ambulatorio cuando hay algún síntoma nuevo. Bien, entonces, después de que hemos hecho nuestra evaluación nutricional, es decir, hemos hecho nuestra evaluación antropométrica, hemos evaluado pliegues, hemos visto si hay alteraciones en la albúmina, si hay leucopenia, todo eso, vemos si el paciente está desnutrido o no. Recuerden que para que nosotros evaluemos a un paciente como desnutrido, podemos valernos sí del IMC, de lo que ya hemos hablado, pero también podríamos ver otras cosas, como por ejemplo si la albúmina está baja, si ha habido una disminución de la grasa, entre otros. Entonces, ya habíamos visto lo del diagnóstico antropométrico también en las primeras teóricas, y hemos visto que puede haber muchas formas, viendo el peso, el tallo, la talla, perdón, viendo los pliegues y el diagnóstico bioquímico. Aquí lo que les he puesto es una tabla donde vemos las comparaciones de los niveles de albúmina, que eso es lo que mayormente tenemos en todos los hospitales, ¿no? El nivel de albúmina sabemos que está entre 3.5 y 5. Y podemos considerar que hay una desnutrición proteica si el paciente tiene una albúmina menor, que puede ser de 3 a 3.4, de 2.9 a 2.5 o menor de 2.5, que sería una desnutrición severa. Tenemos otros valores como la transferrina, la prealbúmina, los valores de linfocitos, que eso también lo podríamos tener en cualquier hospital, y la proteína fijadora de retinol. Entonces, una vez que nosotros identificamos a un paciente que está con desnutrición por cualquiera de estos métodos,
tenemos que de todas maneras ver qué grado tienen de desnutrición, de acuerdo también a la albúmina, de acuerdo al peso y la talla. Y para hacer una recopilación rápida de los requerimientos nutricionales que ya lo hemos visto con un grupo de exposición, ¿ya? Para adultos. Las necesidades energéticas van a depender mucho de lo que necesitemos del paciente. Si queremos dar una dieta hipocalórica, más o menos es aproximadamente unos 25 kilocalorías por kilo. Y en pacientes con sobrepeso u obesidad, tenemos que calcularlo por el peso ideal, el peso que debería tener el paciente según su talla. Una dieta normocalórica está entre 25 a 30 kilocalorías por kilo, y la dieta hipercalórica, que la usaríamos en pacientes con problemas de desnutrición, es de 30 kilocalorías por kilo. En este caso, el peso es el peso que encontremos en ese momento en el paciente, ¿ya? En el caso de los pacientes hospitalizados, vamos a ver que si el paciente tiene un grado de desnutrición muy severo, tenemos que ser cuidadosos con la cantidad de kilocalorías con el que comenzamos el tratamiento dietético. Y ya vamos a ver por qué. En un paciente que esté estable es aproximadamente igual 30 kilocalorías por kilo. En pacientes que tienen un estrés severo, que digamos tienen un problema de sepsis, una insuficiencia respiratoria severa, se puede aumentar hasta 35 kilocalorías por kilo de peso ideal en este caso, ¿no? Y en pacientes que son obesos se puede bajar mucho más las kilocalorías, ¿no? Pero también calculando en el peso ideal, más o menos entre 22 a 25 kilocalorías. En cuanto a las proteínas, ya habíamos visto que el requerimiento en adultos es aproximadamente 0.8 a 1 gramo por kilo por día. Esto en un paciente con una patología que no sea muy severa o pacientes que no sean demasiado desnutridos. Este es un rango seguro para evitar problemas también renales, ¿ya? Más o menos, estos serían los rangos en los que podríamos dar aproximadamente las proteínas de acuerdo al peso. En cuanto a los lípidos, lo que se recomienda es que aproximadamente sean del 20 a 35% de la dieta total. Eso también ya lo hemos visto, ¿no? Bien. En el caso de los carbohidratos, debería ser del 50 al 60% de todo el requerimiento calórico total. Recuerden que siempre vamos a priorizar los carbohidratos complejos y que sean de bajo índice glicémico. Lo del índice glicémico también lo vamos a revisar en una exposición. Y recuerden que los carbohidratos complejos significa que son carbohidratos que no se digieren rápidamente, o sea, no nos van a dar picos de glucosa cuando se absorben debido a su composición, ¿no? Muy bien, cuando nosotros encontramos un paciente que está desnutrido, sea porque el IMC está bajo, porque tenemos una albúmina baja, porque ha habido porque los pliegues cutáneos están muy disminuidos, lo que tenemos que hacer es ofrecer un soporte nutricional. Y el soporte nutricional va a depender mucho de la patología del paciente, de si está tolerando o no la vía oral, si tiene náuseas o vómitos, si el sistema digestivo está intacto o no. Vamos a ir viendo cada uno de estos casos. Entonces tenemos que ver si vamos a enriquecer con más alimentos, si se le va a dar suplementos nutricionales, es decir, suplementos hechos industrializados, o si vamos a tener que utilizar otro tipo de vías, sea la nutrición enteral o la nutrición parenteral, según se requiera, ¿no? Entonces, lo que es la nutrición enteral y parenteral la vamos a tocar de manera muy superficial, porque tenemos clases para verlas con mayor complejidad, ¿no? En el caso de los pacientes que están con nutrición enteral por sonda o parenteral, recuerden siempre que se tiene que hacer una valoración de los electrolitos, ¿no? Porque vamos a dar unos alimentos que son diferentes a lo que usualmente consume el paciente. Es importante medir el fósforo, el magnesio, el potasio y el calcio, ¿no? Cuando nosotros iniciamos el soporte nutricional, y estamos hablando de pacientes que tienen sonda y parenterales, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no pasarnos más del 50% del objetivo energético y proteico estimado, que ya hemos visto cómo lo calculamos o cuáles son más o menos los requerimientos. Entonces, esto más o menos debería satisfacer las necesidades dentro de las primeras aproximadamente 48 horas, ¿no? Según el metabolismo y la tolerancia gastrointestinal.
Además de eso, recuerden que tenemos que administrar los requerimientos de líquidos y electrolitos, y esto sí se tiene que hacer desde el primer momento de forma completa y según los resultados de los exámenes que tengamos. Es importante que también repongamos vitaminas y minerales desde el comienzo, aún antes de empezar con la alimentación, ¿ya? Como les vuelvo a mencionar, esto principalmente en pacientes que se van a nutrir por una sonda o que van a recibir nutrición parenteral, o sea, una nutrición que se va a preparar y se va a dar por vena. En los pacientes que pueden tolerar la vía oral, que no necesitan una sonda, estas condiciones son menos estrictas, pero es importante que igual se corrijan electrolitos y que veamos cuántas kilocalorías van a necesitar el paciente. ¿Por qué se hace todo esto en un paciente que tiene desnutrición? Por el síndrome de realimentación, ¿ya? El síndrome de realimentación es una patología que se vio a mitad del siglo anterior debido a los problemas que hubieron durante la Segunda Guerra Mundial. Como saben, muchas personas durante esta guerra tuvieron problemas de desnutrición severa, debido a que estuvieron en campos de concentración o estuvieron aislados durante mucho tiempo. Y se vio que cuando ellos empezaban a comer nuevamente, empezaban a tener problemas cardíacos, problemas de electrolitos, problemas neurológicos. Entonces, el síndrome de realimentación es una serie de alteraciones metabólicas que se pueden dar cuando reiniciamos la dieta, que puede ser tanto oral, enteral o parenteral. Pero esto pasa en personas severamente desnutridas o que han estado privadas de alimento mucho tiempo, ¿no? El principal problema y lo que ocasiona todo esto es la hipofosfatemia, ¿no? Entonces, lo que sucede es que empieza a bajar el fósforo y esto se va a ir acompañando de otras anomalías en los fluidos. Va a haber alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, déficit vitamínicos, principalmente de la tiamina, y también puede haber baja de potasio y baja de magnesio. Entonces, el paciente puede empezar a tener alteraciones neurológicas, respiratorias, cardiovasculares, hematológicas, pocos días después de la realimentación, y eso aumenta la mortalidad y morbilidad del paciente. Pues, ¿por qué se da este problema, el síndrome de realimentación? Porque el paciente pues, ha estado en un estado de ayuno o de malnutrición, por consiguiente, el cuerpo ha tenido que sacar energía por medio de la gluconeogénesis. En un primer momento haciendo proteólisis, pero en un segundo momento ya empezando a hacer lipólisis, debido a que no, el cuerpo lo que trata de evitar por lo menos es que no se vaya a ver una proteólisis de los músculos, ¿no? Y por medio de la lipólisis empieza a tener energía, principalmente con cuerpos cetónicos. Esto también hace que haya cambios hormonales. Puede haber un descenso de la insulina, un aumento del glucagón, aumento del hormona de crecimiento, un descenso de la IGF-1 y otras alteraciones más. Va a haber un descenso de la masa muscular, un aumento del agua extracelular y deficiencia de varias vitaminas y minerales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay una realimentación, la principal hormona que va a actuar en ese momento es la insulina. Habíamos visto que cuando el paciente está en ayuno o está malnutrido, pues hay un descenso de esta hormona. Al haber un aumento rápido de la insulina, va a hacer que haya una mayor retención de sodio y agua. Por consiguiente, el paciente, si aparte de eso tiene hipoaluminemia, puede empezar a tener problemas de falla cardíaca o empezar a tener edema pulmonar. Y esto hace que haya un aumento de la captación de la glucosa celular y un aumento de la síntesis proteica. Por consiguiente, hay una internalización de algunos electrolitos, entre ellos lo que es el fosfato, el potasio y el magnesio. Entonces, el paciente empieza a tener esto, ¿no? La hipofosfatemia, la hipopotasemia y la hipomagnesemia. Y aparte de eso, cada vez que, si ustedes recuerdan lo que es bioquímica, todo el ciclo de los carbohidratos tiene que ver con complejo B, o sea, con vitaminas del complejo B. Por consiguiente, hay un incremento de los requerimientos de tiamina. Entonces, si el paciente empieza a recibir mucha cantidad de carbohidratos o mucha cantidad de energía y no tiene una buena cantidad de esta vitamina, va a haber una mayor caída de la misma. ¿Quiénes tienen el riesgo de tener este síndrome de realimentación? Dentro de los criterios, con uno o más de los siguientes ya podríamos estar preocupándonos por este paciente, ¿no? Si el IMC es menor de 16,
si hay una pérdida de peso involuntaria superior al 15% en los últimos 3 a 6 meses, si no ha habido poca o ninguna ingesta nutricional durante más de 5 días, niveles bajos de potasio, fósforo, magnesio antes de la alimentación, que por eso es importante que cuando uno identifica un paciente con desnutrición le pidamos estos exámenes. Si los pacientes tienen problemas gastrointestinales o vómito recurrente, ¿ya? Y en personas que tengan 2 o más de los siguientes criterios, ¿sí? IMC menor de 18.5, una pérdida de peso involuntaria superior al 10%, antecedente de abuso de alcohol o drogas, y hay que tener mucho cuidado con algunos fármacos, como puede ser, por ejemplo, la insulina, la quimioterapia, los antiácidos o los diuréticos. También si el paciente tiene problemas gastrointestinales o vómito recurrente. Entonces, ¿qué pacientes podrían estar en riesgo de presentar este síndrome si es que no damos una nutrición adecuada? Pacientes que tienen el diagnóstico de Kwashiorkor o marasmo, pacientes con anorexia nerviosa, desnutrición que esté ligada a algunas enfermedades crónicas, por ejemplo, pacientes cirróticos, que usualmente están siempre desnutridos, pacientes con EPOC, el alcoholismo crónico, pacientes oncológicos, pacientes que están con ayuno de 7 a 10 días asociados a estrés o depresión, pacientes posoperados con un ayuno prolongado, los obesos mórbidos, después de que se les ha hecho la cirugía bariátrica, tienen una pérdida de peso demasiado extrema. Los pacientes o personas que hacen huelga de hambre y pueden estar días sin comida. Y las compensaciones diabéticas hiperosmolares, ¿no? Que son pacientes que se empiezan a deshidratar, pierdan masa muscular. A veces estos pacientes demoran mucho en acudir a un médico. ¿Cómo prevenimos este síndrome? Bueno, primero tenemos que identificar siempre a los pacientes que estén en riesgo, ¿no? Todo paciente que esté desnutrido tenemos que evaluar si tiene alguna de las características que hemos mencionado. Entonces, también tenemos que monitorizar analíticamente al paciente antes y durante la realimentación. Hemos dicho que tiene que hacerse un examen de bioquímica completa, todos los electrolitos que hemos mencionado, y también se debería hacer un hemograma. Antes de empezar el aporte de nutrientes, es importante corregir todas las alteraciones hídricas y electrolíticas que tenga el paciente. Porque ya hemos visto que una vez que el paciente empiece a recibir comida, todo ello se debe empezar a disminuir aún más. Y tenemos que evitar la sobrealimentación, ¿no? El requerimiento para un adulto más o menos de 70 kilos, para que no haya gluconeogénesis, aproximadamente es de 100 a 150 gramos por día, aproximadamente, ¿no? Ese es el aporte mínimo de glucosa que debería tener el paciente. Y el aporte proteico, ya lo hemos visto, más o menos en 1 gramo por kilo por día, ¿no? Entonces, cuando vamos a empezar nuevamente la nutrición en estos pacientes, deberíamos empezar con el 25% de las necesidades calculadas en el primer día. Es decir, si por ejemplo era un paciente que está desnutrido y tiene solamente, digamos, 40 kilos, y más o menos nosotros queremos darle una dieta un poquito más hiperproteica, más o menos debería salir como unos 1500, 1600 kilocalorías, si mal no calculo. Deberíamos empezar con el 25%. Que podría ser más o menos unos 400 a 500 kilocalorías, y vamos a incrementar gradualmente el aporte hasta alcanzar el objetivo en unos 3 a 5 días. Entonces, al paciente no le vamos a dar de frente el total de kilocalorías, lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Hay otros autores que también más o menos por ahí va el cálculo, que van a recomendar unos 20 kilocalorías por kilo por día, o una media de 1000 kilocalorías por día, ¿no? Y se va a ir aumentando de forma lenta durante la primera semana hasta que el paciente esté más estable. Recuerden que la suplementación de electrolitos es antes, o sea, corregimos antes de que empiece el paciente su dieta y vamos corrigiendo en el camino. No podemos dejar que el paciente simplemente lo corregimos y de ahí no le volvemos a hacer ningún dosaje. Hay que ir dosándolo poco a poco. Recuerden que siempre que entre más incrementamos la carga calórica, puede ir disminuyendo todavía más el fósforo, ¿no? Y necesitamos siempre una distribución equilibrada, que ya lo hemos repasado también anteriormente. 50 a 60% de carbohidratos, de 30 a 40 de lípidos y de 15 a 20% de proteínas. Esto es del total de kilocalorías, ¿no? Además, proporcionar inmediatamente antes y durante los primeros días de alimentación los multivitamínicos si es que lo necesitan y elementos trazas suplementarios una vez al día. Esto de acuerdo a los exámenes que le hayamos hecho al paciente.
Entonces, es importante que en pacientes, puede ser alcohólicos y no alcohólicos, tengamos cuidado de que no provoquemos un síndrome de Wernicke-Korsakoff. Entonces, para ello, lo que tenemos que hacer es que si hay sospecha o riesgo del mismo, administremos tratamiento profiláctico con tiamina, que se puede dar 100 a 200 miligramos cada 6 horas en volumen endovenoso durante unos 3 a 5 días, y después se tiene que continuar por varias semanas. Y si el paciente pues tiene el antecedente de alcoholismo, con mayor razón tenemos que administrarle tiamina, ¿ya? Ok. Eso es muy importante. Por eso cuando hacemos nuestra historia nutricional, es importante preguntarle al paciente si tiene el hábito de tomar y cuántas veces a la semana. Bien, todo eso lo que hemos visto es para prevenir sobre todo el síndrome de realimentación, ¿ya? Si este paciente puede tolerarse un poquito más de dieta porque no está tan desnutrido, se puede empezar con más kilocalorías. Y acá la pregunta es si se puede usar suplementos nutricionales o no. En general, básicamente los pacientes que vienen por consultor externo, que no tienen tantas deficiencias nutricionales, no necesitan suplementos nutricionales siempre y cuando su alimentación sea balanceada. Es muy común que a veces los pacientes se compren por su cuenta suplementos nutricionales para complementar su comida porque sienten que de repente no están comiendo lo suficiente. Pero siempre es mucho mejor que la comida sea la más natural y que sea dada por vía oral, o sea, la forma más fisiológica, ¿no? Pero los suplementos nutricionales los podemos utilizar en pacientes que están hospitalizados y que tienen riesgo de desnutrición o que ya tienen desnutrición y que su tracto gastrointestinal sea funcional y accesible, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es elegir dentro de toda la gama de suplementos nutricionales que se tienen la adecuada para el paciente. Actualmente en el mercado hay bastantes suplementos nutricionales y cada uno tiene alguna característica en especial. Algunos tienen carbohidratos más complejos, o algunos tienen más proteínas, o algunos tienen proteínas diferentes. Entonces, dentro de eso se tiene que elegir de acuerdo al paciente y cuánto le tenemos que dar de acuerdo a sus requerimientos. Este suplemento nutricional debe suspenderse cuando el paciente haya establecido ya una ingesta oral adecuada, o sea que por lo menos ya pueda consumir el 70% de sus requerimientos totales y haya mejorado todos sus indicadores nutricionales. Estamos hablando de su peso, de su albúmina, que su hemograma esté mejor. O sea, el suplemento no va a ser para siempre, es que el paciente va mejorando. En cuanto a la nutrición enteral, la ingesta oral, esto se va a indicar si es que la ingesta oral, o sea, la que todos conocemos, sea imposible durante más de 3 días o se encuentre por debajo del 60% de los requerimientos nutricionales durante más de una semana, ¿no? Entonces, digamos que son pacientes que no quieren comer o no están comiendo todo ese tiempo y hay que empezar en una nutrición enteral. La nutrición enteral se puede hacer por una sonda nasoyeyunal, por una sonda que llega solamente al estómago, o también se puede hacer por ostomías. Entonces, acá tenemos varias enfermedades que son indicaciones para nutrición enteral. Por ejemplo, pacientes que están en estado de inconsciencia, digamos que tengan un TEG, que estén en ventilación mecánica, pacientes que tengan trastornos de deglución neuromuscular, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson, la miastenia gravis, la anorexia fisiológica, por ejemplo, en pacientes que pues, por cáncer, sepsis, empieza a bajar mucho su apetito. Cuando hay una obstrucción gastrointestinal superior, digamos una estenosis o un tumor orofaringeo esofágico, como les digo, puede ser sonda o también se puede hacer una ostomía, o sea, una gastrostomía, por ejemplo. Cuando hay disfunción gastrointestinal o una mala absorción, que eso también hay que analizarlo porque a veces también se tiene que ir a parenteral. Cuando hay un aumento de las necesidades nutricionales, por ejemplo, pacientes con quemaduras que necesitan una alta cantidad de kilocalorías, pacientes con problemas psicológicos que por el problema, por la depresión, a veces se niegan a comer. En pacientes con algún tipo de tratamiento específico, como la tuberculosis pulmonar, pacientes con lesiones por presión a partir del grado 3, grado 2, porque estos pacientes necesitan una mayor cantidad de kilocalorías para mejorar esas lesiones que tienen. Entonces es importante que ellos tengan una buena cantidad de kilocalorías y a veces no llegan a cumplir todas sus metas.
los pacientes con COVID moderado o en pacientes con problemas de salud mental, pues, ¿no? ¿Y cuándo se debería indicar lo que es la nutrición parenteral? Principalmente en pacientes que son desnutridos y se van a someter a procedimientos quirúrgicos, ¿no? Parenteral total, o sea, le vamos a dar todos los requerimientos por la vena en aquellos que tienen una ingesta nutricional oral o enteral insuficiente, o sea, menos del 60% de su requerimiento calórico. Aquellos que tienen un tracto gastrointestinal no funcional o con falta de continuidad, aquellos que tienen una fístula gastrointestinal de alto gasto, o sea, que pierdan más de 500 cc por día, aquellos que tienen un hilo postquirúrgico prolongado, o sea, cuando, no sé si lo han visto en el hospital, pero los pacientes que a veces se alimentan por sondas, siempre se mide si hay un residuo post la comida. Si este residuo es más de 500 mililitros, también consideramos que es un hilo prolongado y por consiguiente este paciente también sería tributario de nutrición parenteral total. Y aquellos que tienen ostomías menores al 100 centímetros del ángulo de Treis o complicaciones con la sonda de alimentación, ¿no? Ok, para el caso de una nutrición parenteral complementaria, ¿no? O sea, podemos dar una parte por la vía parenteral y otra de repente por enteral. Esto es cuando están ingiriendo por vía enteral menos del 100% de su requerimiento nutricional. Aquellos que tienen una capacidad de absorción inadecuada, los pacientes que han sido operados y han quedado con un síndrome de intestino corto, aquellos que tienen mala absorción, enfermedad inflamatoria intestinal o enteritis por radiación, y aquellos con enfermedades subyacentes con dismotilidad crónica, ¿no? Que puede ser una pseudocolitis membranosa, una diarrea refractaria, en las cuales se puede suplementar con una nutrición parenteral. Entonces, como les vuelvo a mencionar, esto de la nutrición enteral y parenteral lo vamos a ver más ampliamente en las últimas clases, ¿no? Entonces, un paciente que está con problemas de desnutrición y que está hospitalizado, tenemos que tener algunos monitoreos nutricionales, ¿no? Entonces, hay que ver la cantidad y el volumen del soporte nutricional que estamos alimentando, es decir, cuánta alimentación vía oral, enteral o parenteral está recibiendo el paciente. En la UCI tiene que ser diariamente, ¿no? Y en las salas generales también debería ser diariamente, o si el paciente tiene una patología más leve, podría ser hasta 2 veces por semana. Balance hídrico, obviamente, para ver cuánto de volumen estamos administrando al paciente. Y balance nutriogenado, que usualmente esto más se usa en pacientes que tienen nutrición parenteral. El peso, si estamos preocupados de que el paciente tenga algún problema en fluidos, debería ser diariamente. Y también si está perdiendo o no peso, debemos monitorizar. También tenemos que ver si el paciente tiene náuseas, vómitos, si está con diarrea, si está estreñido, si hay distensión o no abdominal, que eso es algo que se hace diariamente, ¿no? Cuando se evoluciona el paciente. Es importante también revisar siempre los signos vitales, la terapia farmacológica, si hay alguna evidencia de complicación del paciente. En cuanto a los exámenes que tenemos que realizar, se tiene que hacer un examen de glucosa a las 48 horas y luego semanalmente si el paciente no es diabético, pero si es diabético ya hay otros esquemas, ¿no? Ver la urea, creatinina, sodio, potasio, magnesio, fósforo, y el zinc, cobre, selenio, si es que se puede, ¿no? El calcio y perfil lipídico y el perfil hepático, para ver cómo va la evolución del paciente. Entonces, en conclusión, este es el algoritmo para elegir qué es lo que se va a hacer con el paciente. Entonces, el paciente que esté diagnosticado como desnutrido, tenemos que ver si tiene un intestino con funcionamiento normal. Si su intestino está funcionando adecuadamente, se puede dar una nutrición oral o enteral, ¿no? La nutrición oral es la que clásicamente tenemos, la que la mayoría de pacientes presentan. Y la enteral, como hemos dicho, es con ayuda de otras cosas como sondas u ostomías. Entonces, la ingesta es entre el 60 al 70% de los requerimientos. Vamos a continuar con la nutrición enteral, pero siempre hay que estar al cuidado de los suplementos nutricionales si es que lo necesita el paciente. Si el requerimiento nutricional no se cumple, es debajo del 60% por la vía usual, por la vía oral,
tenemos que pensar en la nutrición enteral por sonda, ¿no? Aparte de eso, también todas las indicaciones o enfermedades que les he mencionado. Entonces, dependiendo de la duración de esta nutrición, por ejemplo, si es igual, menos o igual a 5 semanas, se puede simplemente colocar una sonda nasoentérica, ¿ya? Y puede ser una sonda nasogástrica o una sonda nasoyeyunal, dependiendo de la patología de fondo del paciente. Pero si esta nutrición, debido, digamos, a que el paciente tenga una enfermedad que va a ser a largo plazo, por ejemplo, digamos, un paciente con SB isquémico que no se va a poder recuperar porque el área comprometida ha sido amplia, entonces se podría pensar ya más en las ostomías para evitar el daño de las ondas, después una gastrostomía o una yeyonostomía, que eso es lo ideal. Usualmente no se cumple, ¿no? Pero si el paciente no tiene un intestino funcional, digamos que lo han operado, tiene algún tipo de obstrucción o problemas de mala absorción, se puede pensar en nutrición parenteral, ¿no? Y ahí hay que seguir el monitoreo con el paciente, porque la nutrición parenteral también tiene algunos problemas, hay que monitorear otras cosas, ¿ya? Muy bien. Listo. En el caso del tema que les he dado hoy día, hemos sacado la bibliografía de la guía práctica clínica del YETSI, que es una guía muy, muy interesante. Y para el síndrome de realimentación es ese artículo, que también está muy bueno. Si gustan, lo pueden leer para completar algunas dudas que tengan, ¿no? Listo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ok, listo. Muy bien. Entonces, nos estamos viendo el día viernes, ¿sí? Igual de 5 a 7 para ver el tema de manejo nutricional del paciente pediátrico con desnutrición y el manejo del paciente con anemia, ¿ya? Bien, entonces. Entonces sería todo. Nos vemos el viernes. ¿Bien? Buenas noches. Este viernes, doctora. Buenas noches.